Esta fue la primera novela de G.C. y tal como muchos de sus libros, acá explora el tema de la transformación personal, donde el personaje principal, Peter, atraviesa por una serie de eventos en su vida en busca de la identidad personal, de la realización personal y en el fondo de encajar en el mundo. Particularmente este libro me recordó mucho a su otro libro, Bajo las ruedas, en el sentido del niño que deja su pueblo natal para ir a estudiar y convertirse en alguien, y de cómo el destino finalmente se encarga de destrozar esas ilusiones una a una. Pero, a diferencia de ese libro, el personaje de acá no se termina suicidando, sino que persevera y continúa con su búsqueda. ¿La búsqueda de qué? Bueno, esa búsqueda que uno como persona siempre tiene y que Hesse lo poetiza diciendo la vida de cada persona es como un camino hacia sí mismo, el intento de un camino, el esposo de un sendero. Ahora, a pesar de este ser un libro de búsqueda, como dije, ¿qué pasa al final de la novela? ¿Encuentra Peter lo que buscaba? ¿Está en paz consigo mismo? Bueno, la respuesta puede ser ambigua, como toda la vida. Para unos puede que sí, que el personaje evolucionó, se transformó espiritual y personalmente, pero para otros puede que no, que el hecho de abandonar sus sueños y esperanzas signifique un fracaso en su vida. Todo depende del punto de vista de cada uno. Lo que sí podemos decir es que al menos Peter logra reconciliarse con sus raíces y alcanzar en cierta forma una paz espiritual. Pero bueno, más concretamente, ¿de qué se trata esta historia? Tal como el título sugiere, acá se trata de la vida de Peter Kamensid, un niño suizo que vivía en un pueblo rodeado de montañas, típico de Suiza, lo que en cierta forma le hacía percibir el resto del mundo como algo ajeno y muy lejano. De hecho, la primera vez que Peter tiene la posibilidad de observar el paisaje sin montañas, se sobresalta, porque ni siquiera puede concebir la extensión de este mundo que se le presenta ante sus ojos. Además, en este pueblo que él vivía, todos se conocen, y no solo se conocen, sino que además están todos emparentados, lo que hacía el apellido Kamensid el más común del lugar. De hecho, él decía que en el cementerio todas las tumbas llevaban el mismo apellido. Y esta vida provincial que ha llevado su familia y todos sus antepasados, en cierta forma a él le hace desear salir de este lugar y explorar el mundo, porque en el fondo quiere desmarcarse de esa gente, porque él no quiere ser un hombre común como ellos, sino que él sueña con ser un personaje importante, con dejar una huella. Así es como, por pura suerte, finalmente Peter logra salir de su pueblo para ir a estudiar, y así pasa unos años estudiando filología e historia, pero siempre está muy solo, lo cual lo hacía anhelar más que nada en la vida un amigo. Y este alienamiento que siente no hace más que acrecentar su carácter depresivo, su misantropía y por supuesto su alcoholismo, que heredó de su padre. Características de personalidad que están presentes durante toda la novela y durante toda la vida del personaje. Y que son finalmente los demonios a los cuales él se debe enfrentar. Bueno, finalmente Peter termina los estudios y él sueña con ser poeta. Por lo mismo se gana la vida a duras penas escribiendo para periódicos y revistas esporádicamente, lo cual al mismo tiempo le da libertad para recorrer Europa sin ningún lujo, sino que sencillamente moviéndose en tren y caminando mucho. De hecho, él se enorgullecía en cierta forma por todos los kilómetros que él había recorrido a pie. Y así Peter va cambiando de ciudad en ciudad constantemente, enamorándose de mujeres, pero sin ser nunca correspondido. Y además muy solo, sobre todo a causa de la muerte de su único amigo. Así, esta vida lo lleva a Italia, donde pasa una temporada reflexionando sobre la vida de Francisco de Asís, un personaje que lo había cautivado, y que en el fondo toma como modelo de vida, lo cual lo induce a la reflexión personal y finalmente a hacer un esfuerzo por conectar mejor con la gente. Lo cual, por supuesto, era muy ajeno a su naturaleza, ya que desde siempre, desde muy niño, había rehuido todo contacto con las demás personas, buscando permanentemente la soledad, lo cual lo hace darse cuenta que a pesar de haber vivido en muchos lugares diferentes y de haber conocido mucha gente, él no había sido capaz de generar un lazo permanente con nadie. Así entonces, después de todo este tiempo de reflexión, vuelve finalmente a Suiza y el destino lo lleva a conocer a Bobby, quien era un hombre prácticamente parapléjico, con quien forma una amistad hermosa. Ellos hablan de libros, se acompañan, Peter le compra una silla de ruedas, lo saca a pasear, lo lleva al zoológico e incluso se lo lleva a vivir a su propia casa, porque la familia que cuidaba a Bobby, bueno, no lo trataba muy bien,
sino que lo veían más como una carga. Así que Peter, por amor a su amigo, se lo termina llevando con él, y él se hace cargo de todo, de vestirlo, de bañarlo, todo. Hasta que, bueno, el destino también se lo arranca de su lado, porque Bobby muere. Y entonces ya solo, sin nada, Peter se da cuenta que debe volver a su pueblo natal. Y debe volver porque debe hacerse cargo de su padre, que ya está anciano. Y en ese momento él se ríe de sí mismo al recordar todas las ilusiones con las que salió del pueblo y el hecho de tener que volver al mismo lugar del donde partió sin nada, sin haber logrado todos los sueños de grandeza que él tenía. Aún así, él se adapta sin rencor a la idea de volver y de instalarse definitivamente en su pueblo, a cuidar de su padre.